11 de octubre, San Juan 23. Nació el 25 de noviembre de 1881 en Soto il Monte, diócesis y provincia de Bérgamo, Italia. Ese mismo día fue bautizado con el nombre de Angelo Giuseppe. Fue el cuarto de 13 hermanos. Su familia vivía del trabajo de campo. La vida de la familia Roncalli era de tipo patriarcal. A su tío Saverio, padrino de bautismo, atribuirá él mismo su primera y fundamental formación religiosa. El clima religioso de la familia y la fervorosa vida parroquial fueron la primera y fundamental escuela de vida cristiana que marcó la fisonomía espiritual de Angelo Roncalli. Recibió la confirmación y la comunión en 1889 y en 1892. Ingresó en el seminario de Bérgamo, donde estudió hasta el segundo año de teología. Allí empezó a redactar sus apuntes espirituales, que escribiría hasta el fin de sus días y que han sido recogidos en el Diario del Alma. El 1 de marzo de 1896, el director espiritual del seminario de Bérgamo lo admitió en la orden franciscana seglar, cuya regla profesó el 23 de mayo de 1897. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1904 en Roma. En 1905 fue nombrado secretario del nuevo obispo de Bérgamo, Monseñor Giacomo Maria Radini Tedeschi. Desempeñó este cargo hasta 1914, acompañando al obispo en las visitas pastorales y colaborando en múltiples iniciativas apostólicas, sínodo de redacción del boletín diocesano, peregrinaciones, obras sociales. A la vez era profesor de historia, patrología y apologética en el seminario, asistente de la Acción Católica Femenina, colaborador en el Diario Católico de Bérgamo y predicador muy solicitado por su elocuencia elegante, profunda y eficaz. Tras la muerte de Monseñor Radini Tedeschi en 1914, don Angelo prosiguió su ministerio sacerdotal dedicado a la docencia en el seminario y al apostolado, sobre todo entre los miembros de las asociaciones católicas. En 1915, cuando Italia entró en guerra, fue llamado como sargento sanitario y nombrado capellán militar de los soldados heridos que regresaban del frente. Al final de la guerra, abrió la Casa del Estudiante y trabajó en la pastoral de estudiantes. En 1919 fue nombrado director espiritual del seminario. En 1921 empezó la segunda parte de la vida de don Angelo Roncalli, dedicada al servicio de la Santa Sede. Llamado por Benedicto XV como presidente para Italia del Consejo Central de las Obras Pontificias para la propagación de la fe, recorrió muchas diócesis de Italia, organizando círculos de misiones. En 1925, Pío XI lo nombró visitador apostólico para Bulgaria y lo elevó al episcopado, asignándole la sede titular de Aerópolis. Su lema episcopal, que lo acompañó durante toda la vida, era obediencia y paz. El 19 de marzo de 1925, en Roma, inició su ministerio en Bulgaria, donde permaneció hasta 1935. Visitó las comunidades católicas y cultivó relaciones respetuosas con las demás comunidades cristianas. Actuó con gran solicitud y caridad, aliviando los sufrimientos causados por el terremoto de 1928. Sobrellevó en silencio las incomprensiones y dificultades de un ministerio marcado por la táctica pastoral de pequeños pasos. Afianzó su confianza en Jesús crucificado y su entrega a Él. En 1935 fue nombrado delegado apostólico en Turquía y Grecia. Era un vasto campo de trabajo. La Iglesia Católica tenía una presencia activa en muchos ámbitos de la joven república que se estaba renovando y organizando. Monseñor Roncalli trabajó con intensidad al servicio de los católicos y destacó por su diálogo y talante respetuoso con los ortodoxos y con los musulmanes. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial se hallaba en Grecia, que quedó devastada por los combates. Procuró dar noticias sobre los prisioneros de guerra y salvó a muchos judíos con el visado de tránsito de la delegación apostólica. En diciembre de 1944, Pío XII lo nombró nuncio apostólico en París. Durante los últimos meses de conflicto mundial y una vez restablecida la paz,
Ayudó a los prisioneros de guerra y trabajó en la normalización de la vida eclesiástica en Francia. Visitó los grandes santuarios franceses y participó en las fiestas populares y en las manifestaciones religiosas más significativas. Fue un observador atento, prudente y lleno de confianza en las nuevas iniciativas pastorales del episcopado y del clero de Francia. Se distinguió siempre por su búsqueda de la sencillez evangélica, incluso en los asuntos diplomáticos. Procuró actuar como sacerdote en todas las situaciones. Animado por una piedad sincera, dedicaba todos los días largo tiempo a la oración y a la meditación. En 1953 fue creado cardenal y enviado a Venecia como patriarca. Fue un pastor sabio y resuelto, a ejemplo de los santos a quienes siempre había venerado, como a San Lorenzo Giustiniani, primer patriarca de Venecia. Tras la muerte de Pío XII, fue elegido papa el 28 de octubre de 1958 y tomó el nombre de Juan XXIII. Su pontificado duró menos de 5 años. Lo presentó al mundo como una auténtica imagen del buen pastor, manso y atento, emprendedor y valiente, sencillo y cordial. Practicó cristianamente las obras de misericordia corporales y espirituales, visitando a los encarcelados y a los enfermos, recibiendo a hombres de todas las naciones y creencias, y cultivando un exquisito sentimiento de paternidad hacia todos. Su magisterio, sobre todo sus encíclicas, Pacem in Terris y Mater et Magistra, fue muy apreciado. Convocó el Sínodo Romano, instituyó una comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico y convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II. La gente vio en él un reflejo de la bondad de Dios y lo llamó el Papa de la Bondad. Lo sostenía un profundo espíritu de oración. Su persona, iniciadora de una gran renovación en la Iglesia, irradiaba paz propia de quien confía siempre en el Señor. Falleció la tarde del 3 de junio de 1963. La gente vio en él un reflejo de la bondad de Dios y lo llamó el Papa de la Bondad. Lo sostenía un profundo espíritu de oración. Su persona, iniciadora de una gran renovación en la Iglesia, irradiaba paz propia de quien confía siempre en el Señor. Falleció la tarde del 3 de junio de 1963.